Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus. ¿Adivina para quién? Para Capricornio. Cariño, hace mucho tiempo que tú no eras puntero. He colgado mis videos después de una semana de ausencia, casi 2 semanas de ausencia, y veo que estás puntero, Capricornio. Y me ha sorprendido y digo, tengo que hacer una lectura bonus. Me estoy recuperando recién, pero tengo que entregarte esta lectura bonus. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles, mi querido Capricornio, con mucha fe. Gracias por tu apoyo, corazón. Me dicen, despliega tus alas. Yo no sé si en la lectura anterior te salió esto, pero bueno, te lo voy a leer. Dice, no te aferres a este momento, la ocasión es propicia y estás a punto de levantar vuelo. Mi querido Capricornio, yo recuerdo que en la lectura anterior que te hice, el título que ya había puesto era de que tú vas a tener que renunciar a algo. ¿Para qué? Para que pueda llegar la verdadera felicidad o el verdadero amor, aunque duela. Y mira lo que me dicen los arcángeles otra vez. Despliega tus alas, no te aferres a este momento, la ocasión es propicia y estás a punto de levantar vuelo. Yo veo cambios. Es la segunda vez que me está diciendo que Capricornio empieza un proceso de cambios, que Capricornio va a tener que renunciar a muchas cosas, pero esto es simplemente para que te lleve a ¿qué? A que tú abraces la felicidad, ya sea lo que es en la parte sentimental como también lo que es en la economía, en el proyecto. Pero me dicen, no te aferres a situaciones innecesarias. Si tú no eres feliz en una relación, si tú no estás bien de repente en un trabajo, en un proyecto, no te aferres. Tienes que empezar a ver por ti, tienes que empezar a ver por los tuyos, por tu entorno, por tu felicidad. Muy bien, es la segunda vez que me lo confirma, Capricornio. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot vidente de luz. Vamos a ver. Mi querido Capricornio, gracias por tu apoyo. Me estoy recuperando recién, pero digo, tengo que entregar la lectura bonus, ¿vale? Es muy importante porque es una manera que yo agradezco por tu confianza, por ver lo que es el canal, mi querido Capricornio. Vamos a ver qué nos quieren decir. Déjame ordenar las cartitas. Listo, empezamos. Tenemos aquí la carta de Rey de Copas. Yo veo que muchos de vosotros en estos momentos tranquilamente como que no hay una buena comunicación, no hay una buena armonía con una persona en concreto, o que a lo mejor de repente vosotros han discutido también, pero siento como que tanto tú como esta persona como que no quieres buscar un arreglo a este problema. Ya sea que a lo mejor de repente me dice Richard, yo siento que estoy en mi razón, yo siento que es él o ella quien tiene que acercarse, pero ellos también piensan así. Y yo veo que esta forma de actuar de parte de vosotros dos, lo único que hace es que se alejen más, más y más, ¿vale? Yo veo que no llegas como a un acuerdo. Quizás por eso las cartas me dicen, y especialmente tus guías, que ha llegado el momento ya de que pases página, que ha llegado el momento de que empieces a tu nuevo proyecto de vida, tu nuevo comienzo de vida. Hay una persona que tú estás enojado, tú estás enojada, esta persona también, y vosotros, al menos en estos momentos, se están distanciando más, más y más, ¿vale? Y está relacionado con los sentimientos para la mayoría de ustedes. Sale la carta de la sota de bastos. Veo que en algún momento, ya seas tú o de repente esta persona ha intentado tener algún tipo de acercamiento, de contacto, pero sin embargo no han llegado a lo que es a un acuerdo. No. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, yo he intentado ponerme en contacto, él o ella me ha bloqueado, puede ser el caso, no me responde, no me dice nada al tema que tenemos que hablar. Puede ser que a lo mejor ellos se han puesto en contacto y tú no respondes, tú simplemente lo has bloqueado o no quieres saber nada de esta historia o te sientes resentido o resentida. Por eso me dicen, como que siento que vosotros se van alejando más, más y más, ¿vale? A veces, cariño, el orgullo no es bueno. Si a ti te interesa esta persona, quizás de repente ha llegado el momento de que deas la oportunidad de conversar con él o con ella. Pero si esta persona no se pone en contacto contigo, pues simplemente, cariño, tienes que continuar con tu vida, ¿vale? Vamos a ver en el presente qué nos quieren decir, Capricornio. Lo extrañas mucho, Capricornio. Veo que lo recuerdas. Y lo más triste, lo llamo así, lo más triste, es que él o ella también te está recordando, te está pensando. Cada atardecer, cada anochecer te recuerda mucho. Mira, aquí me hablan que en el presente tú lo recuerdas, esta persona también te recuerda, pero si tú te das cuenta, este personaje está
en una posición como sentado, sentada, vamos a ponerlo, ¿vale? Y sin embargo no se levanta. No hace nada, a pesar que tiene dos bastones con la cual de repente se puede ayudar. A pesar que estos bastones, ¿sabes qué representa, Capricornio? Que todavía se puede salvar esta historia, esta relación. Pero veo que ni tú ni la otra persona se quiere levantar. Mira, solamente están con sus recuerdos, con sus pensamientos, lo que vosotros dos vivieron en su momento, lo que vosotros dos pasaron en su momento. Están como mirando desde afuera. Vamos a ver qué nos dicen en el futuro. La carta del 10 de oros y tenemos aquí también la carta del ermitaño. Yo lo que estoy viendo, cariño, que vosotros, si en este momento me dice Richard, no sé nada de él, no sé nada de ella, esta persona me ha bloqueado, esta persona no me dice nada, va a haber un reencuentro o vosotros van a coincidir. O tú vas a coincidir con viejas amistades, o tú vas a coincidir de repente con amigos, o vas a coincidir con este ex en el futuro. Si yo me estoy acordando de tu lectura y coincide mucho con lo que te he dicho días anteriores, porque mira esta carta. Vas a coincidir con alguien, Capricornio. Vas a coincidir. Y creo que muchos de ustedes, inclusive, existe el parentesco de niños aquí. Esto va a ser como muy grato, como que el retoño, si entre vosotros dos hay hijos, se va a sentir muy bien, se va a sentir muy contento, muy contenta de que los padres se vuelvan a reencontrar. Hay un grupo de ustedes que va a coincidir de repente en un parque, veo muchos niños. Puede ser de repente un centro de esparcimiento, un parque donde llevan a pasear a los niños. Aquí en Barcelona al menos hay parques con juegos infantiles donde coinciden muchos padres, ¿vale? Puede ser que ahí coincidas. A lo mejor de repente tú no eres padre, pues simplemente has sacado a pasear al sobrino, a la sobrina, yo qué sé, o estás cuidando a un niño o una niña y ahí vas a coincidir o vas a conocer a una persona, ¿vale? No tiene por qué ser al 100% de que tú eres padre. Te vuelvo a decir, a lo mejor tú estás a cargo de un niño, de una niña, y cuando tú saques a pasear a esta criatura, tú vas a conocer a alguien o vas a coincidir con alguien. Veo que este encuentro que va a pasar entre vosotros dos va a ser de que tanto tú como la otra persona se reactive y se estén pensando, se estén deseando, se estén recordando, porque tienes aquí lo que es la carta del ermitaño. Luego de ese encuentro, cariño, yo siento que las cosas van a empezar como a crecer. Puede ser que muchos de ustedes, solteros y solteras, van a conocer a una persona con estas características. En un parque, en un centro de esparcimiento, vas a coincidir con alguien, con amigos, con viejas amistades o alguien nuevo. La conexión va a ser tan fuerte, ¿vale? Va a fluir tanto que tanto tú como la otra persona no se van a poder olvidar. Vamos a ver signos. Vamos a ver. Especialmente también para este grupo de personas que en estos momentos no quieren hablarse, vosotros van a coincidir en el futuro, cariño. Aunque cada uno de repente tenga ya una historia, van a coincidir otra vez y va a surgir otra vez lo que es la magia del amor. Vamos a ver signos. A ver. Me sale un Virgo, me sale un Aries, me sale un Libra, me sale un Tauro, y me sale lo que es otro Capricornio. Te enseño las cartitas. Vamos a continuar con la lectura. Te voy a dar iniciales de una vez, ¿vale, cariño? Todavía no he acabado, es una lectura bonus. A ver. La letra Q, la letra R. Hay una persona que viene de afuera. Puede ser en un viaje, va a ser un vuelo, o tú vas a hacer un vuelo también. La letra Z. Muy bien. Y debajo tengo la letra H y la letra D, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos quieren decir el tarot vidente de luz para vosotros con mucha fe. A ver, ¿qué más me quieren decir? Muy bien. Me dice, la carta del 9 de bastos, sigue el orgullo. ¿Hay algo que vosotros dos tienen que resolver? Yo veo, cariño, que el orgullo está muy presente aquí, tanto de tu parte como también de esta persona, ¿vale? Veo esto, mucho orgullo. Vamos a continuar, a ver qué más me quieren decir. Pero mira, hay mucho orgullo, cariño, y está aquí debajo lo que es la carta de Rey de Copas. ¿Ves cómo el orgullo les empieza a alejar más y más?
me lo vuelve a reafirmar. Es muy importante que tú, cariño, trabajes esto, porque del orgullo no se logra nada. Si está en tus manos, ya te lo ha dicho, si está en tus manos, se puede solucionar esto. Si esta persona no quiere hacer caso, pues simplemente tú tienes que continuar con tu vida, porque tarde o temprano vas a coincidir con él o con ella. La carta de la templanza, la carta del 7 de oros, la carta del 3 de oros y tenemos aquí la carta del 7 de copas. Yo veo que muchos de vosotros, mi querido Capricornio, están esperando de repente que esta persona se ponga en contacto contigo para darte lo que es el divorcio o simplemente para que tú te liberes. Hay muchos de ustedes que quieren empezar otra vez, que quieren de repente comenzar su nueva historia de amor, su nueva vida, porque mira, quieres de repente también que las cosas se arreglen de una forma positiva. Puede ser que a lo mejor un grupo de vosotros me dicen, Richard, ya no hay nada que rescatar, o en estos momentos tú sientes la energía que te dice que no hay nada que rescatar. Pero yo lo que puedo decirte, el lado bueno de esta historia, que muchos de ustedes quieren empezar su nueva historia de amor, su nueva vida. Muchos de ustedes como que se han cansado de repente de llevar esta relación de esta manera, con orgullo, con soberbia, discusión, como que esta persona no quiere aceptar sus errores, quizá de repente tú tampoco, porque recuerda que la relación es de dos, no de uno, ¿vale? Pero al margen de lo que tú decidas, al margen de lo que esta persona decida, tanto tú como la otra persona necesitan en estos momentos un escape, necesitan en estos momentos una liberación. Esto no es definitivo, también te soy sincero, ¿vale? Esto no quiere decir, Richard, ya se acabó esto, ya no voy a tener nada con esta persona, no, porque recuerda estas dos cartas, que vosotros van a coincidir en un futuro. Tenemos aquí la carta del 3 de oros y tenemos aquí la carta del 7 de copas. Para muchos de vosotros, de repente tú quieres arreglar las cosas de una forma pacífica porque entre vosotros dos, para un grupo existen hijos, existen familia, ¿vale? Pero tú necesitas tu paz, tú necesitas tu liberación, porque tienes aquí lo que es la carta del 7 de copas. Tú necesitas encontrar algo nuevo, algo verdadero, mi querido Capricornio. Siento que estás con esa energía. Siento que tú quieres liberarte, siento que tú quieres prácticamente encontrar el verdadero amor. Creo que te has cansado un poquillo ya de esta situación, de esta historia, ¿vale? Vamos a continuar, voy a recoger estas cartas, pero recuerda que no es definitivo, no es definitivo. Vamos a ver qué nos dice en el tarot egipcio. La carta de los enamorados, la carta de la fuerza. Hay una persona que creo que va a tener una conversación contigo y te va a hacer recordar muchas cosas. O simplemente va a volver a sacar situaciones que en algún momento vosotros dos ya han hablado, ya han conversado ya. La carta de la muerte, la carta de la justicia y tenemos aquí la carta de la estrella. Hay una persona con la cual de repente tú estás esperando que se ponga en contacto contigo para poner fin a algo, para tomar una decisión que vincula lo que es tu felicidad como también la felicidad de esta persona. Yo creo, cariño, que tú vas a tener una conversación con alguien la cual te va a venir recuerdos, muchos recuerdos de la relación, de la situación entre vosotros dos. Y tenemos aquí la carta de la muerte, lo que es en el presente, que me están diciendo, el final de algo para poder empezar algo nuevo en tu vida. Creo que para un grupo de ustedes, no digo para todos, para un grupo de ustedes va a existir una conversación. Puede ser que esta persona con la cual de repente en estos momentos como que no se miran, se están alejando, va a haber un contacto, va a haber un acercamiento. Y esta conversación, ya sea de una manera directa o a través de las redes sociales, de una forma virtual, te va a llevar a recordar todo lo que vosotros dos vivieron en su momento. La historia de amor que ustedes tuvieron, lo que es en su momento. Esto te va a llevar de repente a cerrar capítulos, malos recuerdos, vas a tomar una decisión y muchos de ustedes van a apostar otra vez para poder recomponer o rescatar o salvar algo de la relación o el contacto entre vosotros dos. Porque me dice, en base a una decisión se puede llegar muy lejos con esta historia. El otro punto que te puedo decir, si muchos de vosotros están de repente en un trámite legal, porque sale la carta de la justicia, va a haber una propuesta o va a haber una conversación para poder zanjar asuntos pendientes, para poder cerrar esta historia.
La justicia va a estar a tu favor porque sale la carta de la estrella. Si a lo mejor de repente tú quieres lograr algo de toda esta discusión, de todo este avispero, de todo este juicio, esta persona se pone en contacto contigo o vosotros van a tener una conversación y la justicia va a salir lo que es a tu favor. Esto también puede estar vinculado a lo que es en el trabajo, en el proyecto, en el negocio. La justicia o los documentos van a estar a tu favor. Si muchos de vosotros de repente están esperando el contacto, la comunicación para poder empezar un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, un nuevo negocio, este contacto va a llegar. Lo has estado esperando hace mucho tiempo, pero llega ya. Vas a firmar algún tipo de contrato, algún tipo de documento, y esto te va a llevar ¿a qué? Al triunfo, al progreso, a la evolución, al crecimiento personal. Vamos a ver, cartas guías. ¿Qué me quieren decir? Me dicen, ha llegado el momento que Capricornio empiece a vivir. Ha llegado el momento que Capricornio empiece a disfrutar, que sonría. Tiene el poder en sus manos, me dice. Estás rodeado de muchas personas que quieren llegar a ti. Siento, mi querido Capricornio, que tú vas a ser admirado y admirada por los demás. Siento que inclusive vas a estar celebrando un triunfo. Puede ser en el trabajo, puede ser en el amor, en la comunicación, pero vas a celebrar algo, me dicen aquí. Tienes el poder porque hay un báculo, el bastón que nos hablan del fuego, cariño. Vas a estar tan seguro, tan segura en esta historia, en este acercamiento, en esta conversación, como que todo lo vas a ver fantástico, todo lo vas a ver de color de rosa. Algo maravilloso llega a tu vida, Capricornio, y nos están repitiendo 1, 2, 3, 4, 5 veces. Nos vuelven a reafirmar. A ver qué me dice lo que es el tarot egipcio. Vamos a ver. ¿Qué me dice el tarot egipcio? La carta de la fuerza me dice, todos tus pensamientos, todos tus deseos que a lo mejor tú veías como complicado, ahora vas a poder dominar lo que es a la bestia. Ahora vas a poder dominar esta situación. Vas a ser una persona que va a tener el don de habla, de la comunicación, del contacto. Hay alguien que te está deseando, pero todavía tienes que domar a esa persona. Todavía tienes que a lo mejor seguir trabajando para que las cosas fluyan bien de una manera pacífica, porque recuerda que él o ella tiene mucho carácter. Muchos de vosotros también de repente hay una diferencia de edad, pero todo con amor se logra, mi querido Capricornio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Es una lectura bonus. Bendiciones y te me cuidas. Hasta la vista. Gracias.